Breve historia con los Estados Unidos. Las pobrezas tienen los Estados Unidos, en 1847, 22 millones de habitantes, que representa una riqueza viva y constituye una armonía. Y no por ser sus pobladores menos turbulentos que los mexicanos, sino por no gravitar sobre ellos el problema del desequilibrio de las culturas, puesto que a los indígenas les han excluido de la sociedad, y a los negros les han esclavizado. Poseen cuantiosos bienes. Pero no porque sus hombres sean más emprendedores que los mexicanos, ante por los prodigios del suelo en que fincaron vidas e intereses. Encuéntranse las rentas públicas de los Estados Unidos, a partir de las medidas dictadas por el presidente Andrew Jackson, en pleno florecimiento, ya que los ingresos siempre exceden a lo que presupónese para gastos, con lo cual pagan deudas y atesoran fondos. No débese esta prosperidad precisamente a la honestidad de sus funcionarios y sí a la abundancia de sus tributaciones originada en el desarrollo del comercio, de la agricultura y de la industria. Porque la naturaleza dio al suelo de los Estados Unidos los dones que a México negó, y por lo cual los mexicanos han de labrar sus fortunas con copiosas lágrimas y sudores. Culturas económicas distintas formaron a México y a los Estados Unidos. Mientras que los aventureros de Hernán Cortés cifraban su porvenir en la extracción del oro, los del Mayflower creían en los ríos, en las llanuras, en las bahías. De desembarcas Cortés en las playas de la Nueva Inglaterra, pronto habría puesto la espalda a esas tierras, puesto que no iba en busca ni de bosques, ni de aguas, ni de valles para fundar colonias. Otros eran los proyectos y ensueños del conquistador, y seducido por ellos, no advirtió en México la amenaza de las selvas lóbregas. Tampoco los peligros del desierto, menos las asechanza, hora de las pestes, para el establecimiento de una política y de una economía de semejantes de las que estaban llamadas a tener fondo y expansión en Norteamérica. País infestado por todos los males era México. País dueño de todos los complementos naturales para alcanzar la perfección, fueron los Estados Unidos. Así, quienes crean que a hombres superiores débese la grandeza del norte, estarán en un error. Porque no fue la sapiencia humana la que hizo caer la nieve para que ésta sirviese de fertilizante a los campos labrantíos, ni la que dio curso a los deshielos que forman el Hudson y el Columbia, el Delaware y el Fraser, el Mississippi y el Sacramento, ni la que creó los portentosos yacimientos de Hulla, ni la que cubrió de aluvión los territorios de Tennessee y Virginia, de Kentucky y Iowa, de Carolina y Missouri, ni la que formó el Mediterráneo americano, los grandes lagos. Verdad es que México era propietario de maravillosas tierras, como las que Texas y California que, luego de pasar al dominio de los Estados Unidos, fructificaron espléndidamente. Mas esto vino a consecuencia de una riqueza hecha de antemano por los conquistadores, y llevada a los solares californicos y tejanos, y que no poseía México. Porque el árbol de la nación mexicana, tal es la diversidad que se manda a los pueblos, creció en el más abrupto de los suelos, aunque no por ello deja de causar pasmo y embeleso. A las esplendideces, pues, que la naturaleza concedió a los Estados Unidos correspondió el vigor de una nación, que estaba en la plenitud de su crecimiento cuando vinieron los sucesos que recorremos. Y por tanto, ventajas muy superiores a México, así en el orden económico, como en el militar, tendrían los Estados Unidos en los preparativos para la guerra. Luego, en la guerra misma. Señálase a la época de los virreyes como la causa de la pobreza de las rentas públicas mexicanas, con la cual se resta respeto a la historia de México. Porque otros muy diferentes a los adoptados a partir de la independencia, fueron los sistemas de tributación en aquellos tiempos en los cuales las clases ricas y no las pobres constituían el sostén económico del Estado. Por no querer desentrañar las realidades de años que se ha creído ajenos a la vida de una patria, viénense repitiendo hasta nuestros días las más mendosas afirmaciones, llenándose de fruslerías la historia de 3 centurias, que a pesar del dominio español, pertenecen a la vida de México. Tan extraño era el pueblo mexicano a los sistemas de tributación, que el Estado independiente encontróse con una seria oposición popular a los impuestos. De aquí sus inúmeras vicisitudes, que tanto le enflaquecieron. Cuando el general Santa Anna, en 1843, tenía el mando y el poder, quiso conocer la causa por la cual el gobierno era débil económicamente. A 7 millones de habitantes llegaba el censo de 1841, y nadie podía comprender el por qué esa suma de pobladores no pudiese alimentar al Tesoro Nacional. Necesitando de recursos, Santa Anna procedió al arbitrio más sencillo que tuvo a la mano y que, por haber hecho escuela, tantos daños ha acarreado al país. Al de posesionarse de los bienes ajenos al Estado. Fueron estos los llamados de redención de cautivos, pertenecientes a los mercenarios, y valuados en 80,000 pesos.
Mas como esto no bastaba al gobierno, Santa Anna aumentó el 20% de contribución a la mercadería importada del extranjero, provocando el disgusto de los comerciantes, por lo cual, alarmado, convino en invitar a estos a una reunión para discutir los mejores medios de aliviar a la hacienda pública. Quejáronse los comerciantes de que todas las exacciones caían sobre ellos, por lo cual Santa Anna dispuso que los hombres más importantes de la política dictaminaran sobre las medidas más conducentes para salvar de la anemia a las rentas públicas. Llegóse así a la conclusión de que solo el 5% de los mexicanos pagaba contribuciones, por lo que Santa Anna, aparte de establecer el tribunal mercantil para contento de los comerciantes, fijó nuevos impuestos a la propiedad urbana y rural y decretó el de capitación, ordenando a todo mexicano mayor de 16 años el pago de 12 centavos mensuales. Nunca un impuesto había causado tantas molestias como el de capitación, dando lugar a levantamientos populares en diferentes partes de la República. Los propietarios soliviantaban fácilmente a los indígenas, mas no para favorecerlos, sino en un esfuerzo para obtener los consiguientes beneficios para ellos mismos. Salieron de las prensas de la Ciudad de México numerosos panfletos cargados de explosivos contra Santa Anna, puesto que se le acusaba de que los tributos y préstamos solo servían para enriquecerle. Con materia tan inflamable como es la del enriquecimiento de los funcionarios públicos, los propietarios de la Ciudad de México, no solamente se servían a sí mismo, sino también al extranjero, porque no era posible al gobierno reunir los recursos necesarios para los preparativos de la guerra que se avecinaba con los Estados Unidos. Nunca una nación pudo ser más débil teniendo al enemigo dentro de su propia casa. Sin el poder de lo mexicano, entregadas como estaban las cortas fuerzas económicas del país a hombres de otras nacionalidades, que abusando de una benevolente hospitalidad no hacían más que conspirar contra los intereses del país, México muy lejos estaba en esos días de adquirir el poder indispensable para arrostrar los peligros que tomaban cuerpo en el norte. Con el afán, como se ha dicho, de ensamblar a los más diferentes opuestos grupos políticos, y creyendo que con la multiplicidad de complacencias es posible consolidar un gobierno nacional, el general Herrera, antes de asomarse al fondo de las rentas públicas, se muestra desafecto a los abusos cometidos con la terrible carga de préstamos que ha gravitado sobre los propietarios y el pueblo, y proclama que la República quedará desembarazada de todos los odiosos impuestos. En tanto que el ministro de Justicia y Hacienda, Mariano Riva Palacio, con excedente candor, afirma que no obstante las penurias rentísticas, el gobierno está dispuesto a moderar sus necesidades económicas, esperando de esa manera el apoyo de los mexicanos. La política seguida por el general Herrera, lejos de producir beneficios a la hacienda pública y al país, no hizo sino debilitar económicamente al Estado, que no pudo ni engrandecer las fuerzas militares, ni adquirir armas y municiones, ni preparar, en suma, la defensa de la patria. Verdad es que Herrera tenía confianza en un arreglo pacífico con los Estados Unidos a propósito de los negocios de Texas. Pero así y todo era el proceder que aconsejaban la previsión y la energía, cualidades estas de las que nunca debe hacer abandono un jefe de Estado. Como teníanse, pues, a los impuestos, por atentados contra la libertad individual, nadie los pagaba. Y solo los habitantes de la Ciudad de México y de las capitales de departamento, por estar al alcance de los puños de la autoridad, y los puertos de entrada de los productos extranjeros, sostenían económicamente al gobierno. De aquí, que cuando el general Paredes y Arrillaga ocupó la presidencia, el nuevo ministro de Hacienda, Luis Parres, informara que el Estado, lleno de deudas, no poseía un peso para cubrir sus más urgentes obligaciones. Tampoco debíanse las pobrezas del gobierno nacional a concusiones y pillajes de jefes militares, como mendosamente se ha venido asentando hasta nuestros días, tanto para satisfacer a la literatura extranjera, cuanto para degradar lo mexicano. Porque honorable fue la administración del general Herrera, y recta también, en cuanto a los asuntos económicos, la de Paredes, y puesto que tales pobrezas, como admitiera juiciosamente Parres, se derivaban de la imposibilidad de gravar a los indios naturales por la miseria, dice el ministro, en que viven, y porque su población que en su conjunto es de 5 millones de seres humanos, es ajena a las órdenes del gobierno de la República. En plan de acortar los gastos del Estado, el general Paredes procedió a reducir el número de empleados públicos. Luego, renunció a su sueldo de presidente, y, a continuación, con la seguridad de haber llegado al cogollo de los males, dispuso nuevos métodos de trabajo y acuñación para las casas de moneda, al paso que autorizaba a estas a monopolizar el apartado de oro y plata. Porque volvíase, por insinuación de los conservadores, a la creencia de que México no era dueño de otra riqueza que la de los metales preciosos.
Ninguna mejoría logróse en las rentas públicas con esas medidas, por lo cual los liberales, apenas llegados al poder, resolvieron la supresión de las alcábalas con la seguridad de que se obtendrían dos provechos. Uno, el de amacizar la independencia económica de los estados, que con la abolición de las exacciones alcabalatorias exceptuábaseles del pago del contingente directo, al que estaban obligados los departamentos en el régimen centralista. Otro, el de hacer efectivo el impuesto de capitación, único capaz, dijo Gómez Farías, de robustecer la tesorería nacional. A consecuencia de las alcábalas, explicó el ministro de Hacienda, Antío Aro y Tamariz, para fundar los propósitos del gobierno al suprimir el antiguo modo de tributación. A consecuencia de las alcábalas, se recargan los precios, se entorpece la circulación, se disminuye el consumo, se apaga el deseo de especular en el comercio. En la agricultura se hace más costosa y difícil la producción y el cultivo. En nuestra naciente industria, recibiéndose con recargo y descuido la materia prima, influye su imperfección siniestramente en la mano de obra, obstruye los progresos de esta y la quita el aliciente para sus mejoras. Este gravamen separa todo término de competencia al concurrir nuestra agravada e imperfecta industria con la extranjera, y tiene aquella que ceder a esta en el expendio, y esterilizarse en su origen. Además, el cobro de esta imposición pesa insoportablemente sobre la clase infeliz y miserable, y, ni proporciona rendimiento a la vejación que infiere, ni deja de presentar el funesto ejemplo de una opresión sistemada por alcabaleros y guardas. Patrióticas y progresistas intenciones no faltaron al ministro de Hacienda al expedir la ley, pero cambiar un sistema de rentas con tan profundas raíces como el de la alcábalas en días de numerosas y graves amenazas al país, pareció peligroso y absurdo, por lo cual a poco andar los mismos liberales anularon las disposiciones de Aro y Tamariz. Pero como los puertos del Pacífico y del Golfo de México encontrábanse cerrados al comercio exterior debido al bloqueo de la Marina de Guerra norteamericana, y por tanto imposibilitado el gobierno para obtener rentas provenientes de los derechos de importación. Y como los ingresos interiores habían venido a menos, y las cortas recaudaciones entregadas a los usureros por la cuenta de anticipo salerario. Y como por último, todas las fuentes de la economía nacional eran víctimas del raquitismo, mientras que crecían las demandas de dinero para el sostén de las tropas mexicanas encaminadas al norte de la República a detener el avance de las fuerzas extranjeras, una única esperanza brilló ante el gobierno de México: conseguir un empréstito en Inglaterra. Mal andaba, sin embargo, el crédito nacional en los países europeos. Por los embrollos y trapazas de J. Lizardi y compañía, a quien el gobierno de la República entregó con imperdonable ingenuidad el manejo de los bonos mexicanos, la deuda exterior de México ascendía a 10.900.000 libras esterlinas, con lo cual el pícaro Lizardi creíase llamado a obtener cuantiosas ganancias. Premioso como estaba, y ante la imposibilidad de un arreglo con Lizardi, el gobierno mexicano optó por otro camino: el de entenderse directamente con los acreedores ingleses, de lo que vino la conversión de 1846. Llevóse a cabo este negocio, tan favorable a México, con la casa Manning y Mackintosh, de Londres, fijándose en el convenio el reconocimiento de los derechos de los tenedores de bonos mexicanos, la supresión de los réditos de la deuda capitalizados por Lizardi y le acomodo de todos los intereses por vencer, al 5%, decretándose al mismo tiempo que para el servicio o garantía de la deuda, no los bienes nacionales podrían ser enajenados, ni hipotecada porción alguna del territorio nacional. Quedó así la deuda exterior convertida en un nuevo fondo consolidado por 4 millones de libras esterlinas, amortizable en 20 años. Terminado felizmente el negocio, abiertas quedaron las puertas para un nuevo empréstito mexicano, ofreciendo desde luego Manning y Mackintosh, 500.000 pesos. Mas como en esos días a la franca actitud de guerra de los Estados Unidos, se siguió la abstracción inglesa en los negocios americanos, Manning y Mackintosh retiraron su promesa. De regreso en Le País, una de las primeras ocupaciones del general Santa Anna fue la de reanudar el negocio con los prestamistas ingleses. Pero la casa de Schneider y compañía, agente del gobierno de México en Londres, encontró todas las puertas cerradas para llevar a cabo la operación, aunque advirtiendo que otros serían los resultados de sus gestiones de aceptar México la hipoteca de sus bienes nacionales en garantía del dinero que se le diese. Solo, sin más fuerzas económicas que las muy endebles propias, estaba México ante los Estados Unidos en los momentos que los soldados de este país iban avanzando sobre el territorio nacional. En tan aflictivas condiciones para la República, no encontró el Estado otro medio para hacerse de recursos pecuniarios que el de imponer un préstamo al clero.
Agotados por el gobierno, dice el decreto oficial expedido con tal motivo, todos los recursos ordinarios y extraordinarios, y los medios suaves y templados de procurarse fondo, y como, le venerable clero secular y regular, de ambos sexos, de toda la república, y especialmente el de la diócesis metropolitana, constantemente se ha manifestado dispuestos a comprometer sus bienes, por grande que sea el sacrificio, para concurrir así a la causa de la común defensa, el gobierno hará expedir letras por valor de 2 millones de pesos a cargo del venerable clero. Deberían cubrir, en libranzas con un plazo de vencimiento a 2 años, el Arzobispado de México, 1 millón de pesos. 400.000, el Obispado de Puebla. 250.000, el de Guadalajara. 170.000, el de Michoacán. 100.000, el de Oaxaca y 80.000 el de Durango. Acudió solícito el clero a la firma de las letras, aunque algunas diócesis y comunidades religiosas hicieron el préstamo en dinero efectivo, lo que produjo un alivio a las necesidades económicas del general Santa Anna para la organización del ejército en San Luis Potosí. Mas como la suma recaudada no era suficiente para las empresas de la guerra, el gobierno decretó un préstamo de 800.000 pesos a los particulares. Formóse la lista de contribuyentes de acuerdo con la riqueza personal de cada uno. Entre los obligados a entregar 20.000 pesos estaban el conde de Berrío, el duque de Monteleón, Alejandro Arango, Joaquín Obregón, Eusebio García, Nicolás Carrillo, Gregorio de Mier y Terán, y Manuel Rulla, en tanto que se ordenó que pagaran los certificados de 9.000 pesos a Francisca Pérez Gálvez, José Gómez de la Cortina, José María Flores, Josefa Adalid, Juan Goríbar, Felipe N. del Barrio y Manuel Fernández de Córdoba. Si el clero respondió a las necesidades del gobierno nacional, no así los particulares, puesto que la mayor parte arguyó derechos de extranjería, con lo cual se consideraron a salvo de las contribuciones de guerra. Debido al fracaso de este segundo préstamo, así como al crecimiento de los gastos originados por la organización, pronto agotáronse los 2 millones del clero, y continuaron los azogamientos económicos del Estado. La única medida salvadora en esas aciagas horas volvía a ser otro empréstito, ya de los ricos extranjeros radicados en México, ya de los señores Manning y McIntosh. Pero aquellos y estos exigían prendas en garantía de pago. Y como pobre era el Estado mexicano, de pocos bienes disponíanse para una hipoteca. Lo únicos, a la mano, en la jurisdicción nacional, pertenecían a la Iglesia. Materia había sido esta de muchas y a veces enroscadas y agrias discusiones. Dábanse en efecto a los bienes del clero proporciones fabulosas, en lo que resaltaba más la ignorancia que la razón. Porque si las comunidades de religiosos pudieron en el transcurso de los años, reunir dilatadas propiedades, ora urbanas, ora rurales, la realidad determinaba que, al igual de las privadas o del Estado, no constituían valores expeditos y sí hacinamientos de deudas. Lo que la cristiandad mexicana entregaba a la Iglesia a título de diezmo, volvía bien pronto al uso de la población de México por medio de los créditos otorgados por las capellanías. A la falta de una cultura económica nacional, la capellanía operaba a manera de banco, aunque, en la época que recorremos, era establecimiento en quiebra, porque todos le debía si nadie le pagaba. Sin embargo, en un país cubierto con una infinita miseria, y en el que todo veíase con desconfianza y recelo, se acompañaba a la riqueza, fuese o no cierta, y, ya de los particulares, ya de la Iglesia, con un sinnúmero de supercherías, no precisamente por maldad, sino porque se la tenía como ofensiva sobre todo para las clases más pobres siempre en vilipendio. Despeñados, debido a que nunca supieron penetrar en los negocios preparatorios de una cultura económica mexicana, los liberales a la par que los conservadores, no dejaron de tener proyectos para destroncar los bienes de la Iglesia, olvidando que iban a destruir un núcleo de propiedades, que podía ser aprovechada para el bienestar de la República sin necesidad de acudir al más infantil de los arbitrios, el de la segmentación. Además, mediante tan primitivo procedimiento solo sentaríase el precedente de que el Estado mexicano es un instrumento voraz y atentatorio, que existe sobre todos los títulos de la libertad y de la propiedad. Ufánase el Partido Liberal de haber iniciado formalmente, en 1847, los trabajos encaminados a la confiscación de los bienes de la Iglesia, lo cual es indebido. Porque si gloria hubo en tal medida, será necesario entregar los laureles a General López de Santa Anna, puesto que fue este, en medio de sus devaneos e incoherencias, el primero en determinar el engrandecimiento del Estado ocupando los de las comunidades religiosas. Mas faltando en Santa Anna a sus propias opiniones, dejó correr los años y con ellos sus proyectos. Y solo los apremios de la guerra le obligaron a dictar la medida conforme a la cual las propiedades de la Iglesia podían ser vendidas o hipotecadas por el gobierno nacional.
Mientras los liberales han pretendido agregar a las buenas cuentas de Valentín Gómez Farías la ley del 11 de enero de 1847, los conservadores han callado la participación decisiva en este negocio del general Santa Anna, quien a propósito, escribió: un préstamo de 20 millones de pesos, nada más con hipoteca de los bienes del clero, es de lo que hoy se debe tratar en nuestro Congreso. Pues cualquier otra cosa que se discurra, ha de quedar en conversación, y el tiempo no es de perderse. Yo tenía mis preocupaciones, y por 10 años resistí, con todas mis fuerzas, dictar ninguna medida contra los bienes del clero, y aún aseguré muchas veces en el gabinete, que prefería primero que me cortaran la mano, a firma un decreto que dispusiera de estos bienes. Pero entonces eran las circunstancias muy diversas. No estaban agotadas las fuentes del tesoro, y nunca se había visto el grave conflicto en el que hoy se encuentra. Por estas consideraciones, yo no me opongo a que se lleve a efecto el préstamo bajo la base indicada, si esta fuera la voluntad del augusto Congreso. Antes lo apoyaré, pareciéndome el asunto tanto más fácil de realizarse cuanto que quedan de ese modo afianzados los bienes del mismo clero, y ahí no tendrá que temer por ellos en lo sucesivo. Fue esta carta de Santa Anna la que doblegó a los diputados contrarios al proyecto de confiscación, por lo que, vencida la resistencia, el Congreso pudo aprobar la ley conforme a la cual se autorizaba al gobierno para proporcionarse hasta 15 millones de pesos, a fin de continuar la guerra con los Estados Unidos del Norte, hipotecando o vendiendo bienes de manos muertas, exceptuando los destinados al sostenimiento de hospitales, casas de beneficencia, colegios y centros de manutención de presos. Facultábase también al Estado mexicano para emprender negociaciones a fin de contratar un empréstito en el extranjero con un 60% en numerario, y, puesto en la República libre de todo costo, ordenándose que el dinero que se obtuviese mediante la hipoteca de los bienes del clero, debería ser aplicado totalmente a cubrir los presupuestos de las tropas destinadas a defender el territorio nacional. Entretanto, se conseguía, ore en México, ore en Inglaterra, ora en cualquier otra nación europea el empréstito, anticipándose en el Congreso la posibilidad de realizar la operación a través de la casa Manning y Mackintosh, a la cual ya se podía satisfacer entregando propiedades en hipoteca. El gobierno presidido por Gómez Farías ordenó la ocupación de bienes del clero por valor de 10 millones de pesos, con el objeto de poder disponer desde luego de fondos. Exceptuaba el gobierno de la ocupación a las comunidades que entregaran en dinero efectivo el valor de las propiedades amenazadas por la hipoteca. No ajena a ese mandato oficial fue la subversión del orden en la Ciudad de México a partir del 27 de febrero de 1847. Y tales fueron los odios y temores que produjo, que reunido el Congreso el 27 de marzo, resolvió facultar extraordinariamente al Ejecutivo para que con el menor gravamen posible, y de la manera que tuviera por conveniente, se proporcione hasta la cantidad de 20 millones de pesos, advirtiendo a continuación el decreto, que no se autorizaba al gobierno para enajenar en todo ni en parte el territorio nacional. Tampoco para imponer préstamos forzosos, celebrar contratos de colonización o atacar la propiedad de los particulares, y enseguida, el mismo decreto, en lo que respecta a los efectos de la ley del 11 de enero, establecía que el Ejecutivo Nacional estaba capacitado para celebrar convenios con las personas y corporaciones afectadas por la resolución confiscatoria. Luego, para calmar los ánimos, el general Santa Anna, ya dueño de las facultades que le dio el Congreso, derogó la ley causa de disgustos y sangre, como todo lo que se hace con engreídas violencias. Vuelto todo a la paz, Santa Anna quiso remediar las congojas de la Tesorería Nacional. Y al efecto, visitó al arzobispo de México, llamó a pláticas a los clérigos y particulares ricos. De todas aquellas conferencias y secreteos obtuvo $500,000 de pesos. No disponía de más caudales la nación mexicana para el abastecimiento de las tropas que gran prisa se dirigían hacia el estado de Veracruz para detener a los soldados norteamericanos desembarcados en las playas veracruzanas. El patriotismo, y solamente el patriotismo, sostenía a los hombres que iban a la pelea. El cuerpo nacional estaba enflaquecido por la miseria. Y cuando en el mes de junio, el general Santa Anna decretó un préstamo de 1 millón de pesos en un esfuerzo para salvar al país, apenas pudo reunir 350,000. Porque hubo estados que, como el de San Luis Potosí, al que se le señaló una contribución de 46,000 pesos, solo pudo enviar 8,000. Esa y no otra desgracia tenía que ser la de un pueblo pobre al que no se podrá llevar a ninguna victoria